Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Nuevamente nos volvemos a encontrar, queridos amigos, en su canal Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Se puede formular una pregunta hoy en día entre tantas cosas que hay en la iglesia y que es necesario preguntarse, cuestionarse, analizar, sin ningún tipo de ánimo para traer conflicto o problema, sino que yo creo que la fe y toda la experiencia de Dios se tiene que discernir, se tiene que compartir, se tiene que dialogar, se tiene que cuestionar también. Y entonces, porque si no, entonces no se podría llegar a comprender lo que la iglesia ha venido comprendiendo a lo largo de tantos años. Por eso es que existe la apologética. Entonces, una de las preguntas que se puede formular hoy en día es la siguiente, pues a raíz de todo esto que estoy diciendo, pues tanta situación que hay en la iglesia tan compleja. La pregunta es si es incompatible o riñen de alguna manera la apologética y el ecumenismo, si eso no se puede conciliar, si es conciliable o prácticamente son diametralmente opuestas, o cómo podemos entender lo siguiente. Pues parece que a algunos la apologética causa más bien división, porque consideran que la apologética es como el enfrentamiento entre dos frentes, dos grupos, ¿no? Que cada uno a la fuerza o como el lugar trata de imponer a la fuerza su criterio o lo que piensa. Es un enfoque bastante precario, diría yo, porque la apologética no se trata de eso. Simplemente la apologética lo que trata es, más que todo, pues de que se aclare y se lleve de mejor forma el ecumenismo. Porque si queremos hacer ecumenismo obviando la apologética, entonces, ¿cómo vamos a hacer? No se trata entonces de ir a aceptar cada uno una serie, no vamos a discutir por doctrina, no vamos a discutir por enfoques litúrgicos, no vamos a discutir por cuestiones de historia, no vamos a discutir por aspectos de orden teológico, simplemente pues yo acepto lo que tú me das como persona humana y tú aceptas lo mío y podemos caminar juntos y en ese diálogo pues sin entrar en discusiones doctrinales pues podemos construir un mundo mejor. Creo que no se puede eso. La apologética y el ecumenismo tienen precisamente ese valor, ¿no?, de poder asumir la verdad. El ecumenismo, como bien lo expresó en su momento el Concilio Vaticano II en el movimiento ecuménico, con ese documento del Concilio Vaticano II, la Unitatis Reintegratio, es decir, hacer posible que a través de un diálogo entre la Iglesia Católica y aquellos hermanos cristianos no católicos, a través de un diálogo fraterno, podíamos llegar a quitar una serie de prejuicios y limar una serie de asperezas para poder, pues, que ellos llegaran otra vez al seno de la iglesia, de donde salieron. Sabemos perfectamente que hay hermanos cristianos no católicos que prácticamente son ajenos a esta realidad porque ellos vienen ya en varias generaciones siendo protestantes. Obviamente no han conocido la fe católica y pues lo que han venido recibiendo es una enseñanza protestante. Por eso el bautista pues ha recibido enseñanza bautista, el testigo de Jehová ha venido recibiendo enseñanza de los testigos de Jehová, el presbiteriano la enseñanza de los presbiterianos, por eso son presbiterianos, por eso son bautistas y por eso son testigos de Jehová, y sin contar la infinidad de nombres de iglesias que hay ahora. Ahora, para estos grupos cristianos no católicos, pues han decidido ya no bautizar su iglesia y más bien decir iglesias no denominacionales, porque es mucho más fácil manejar una serie de criterios, planteamientos teológicos, doctrinales, de hecho la misma realidad económica que tienen estas iglesias protestantes, pues es más fácil desarrollarlas sin tener que depender de algún fundador, porque ya sabemos que si nosotros decimos quién fundó esa iglesia, pues sabemos en qué año y en dónde, y cuál es su doctrina, y
vemos perfectamente que no viene desde el mismo Señor Jesucristo. Entonces yo creo que aquí la apologética y el ecumenismo más bien tienen que ir de la mano para lograr un buen ecumenismo. ¿Cuál es el propósito del ecumenismo? Es que las iglesias cristianas no católicas regresen, ¿no?, a la familia católica. Ese es el ecumenismo. La unidad y reintegración. Entonces, es la unidad, reintegrarnos, ¿no?, nuevamente, que se reintegre nuevamente y volvamos a ser uno. Pues bien, hay una frase bastante interesante que dice lo siguiente: la unidad de los cristianos, estamos convencidos, no será el resultado de refinadas discusiones teóricas en las que cada uno tratará de convencer al otro del fundamento de las propias opiniones. Creo que con la apologética no vamos a resolver todos los problemas de la iglesia, pero sí podemos decir que sin la apologética pues no lo vamos a lograr tampoco. Creo que la apologética, esta disciplina teológica manejada de una perspectiva sana, seria, científica, histórica, pues va a ayudar mucho para lograr verdaderamente la unidad. Porque si no, entonces el ecumenismo mal entendido simplemente se va a comprender como que la Iglesia Católica junto con las demás iglesias cristianas no católicas de diferente pelambre y origen, pues cada uno va a poner su partecita y ahí todos vamos a conciliar, porque según la afirmación de que no se trata de convencer al otro del fundamento de las propias opiniones, como no se trata de eso, pues entonces yo pongo esta partecita, tú pones la otra partecita, tú otra partecita, pues es decir, el testigo de Jehová pone su partecita, el presbiteriano pone su partecita, el bautista pone su partecita, el anglicano pone su partecita, el calvinista pone su partecita, y así todos, y las iglesias no denominacionales ponen su partecita, ¿no? Y los cuáqueros ponen su partecita y la Iglesia Católica también pone su partecita. Y todos ponemos nuestra partecita en la mesa y así, de una manera amigable, hermanable, pues nos entendemos. Pero eso es muy peligroso, porque va a llegar el momento en que la Iglesia Católica, que es la que tiene la verdad, va a reñir con las otras. Ejemplos claros. Si vamos terminamos de hablar un asunto, ¿no?, de todas las iglesias, por ejemplo de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que hacía milagros, y en eso todas las iglesias concuerdan. Pero si de pronto vamos a terminar, bueno, vamos a hacer una oración invocando, ¿no?, la presencia de la Santísima Virgen María y también de los santos, y vamos a invocar al santo patrono de nuestra comunidad eclesial, de los representantes que venimos acá de la iglesia, San Pancracio Ptolomeo. Entonces los demás van a decir: ¿y eso qué es? ¿Tú crees en la comunión de los santos? Por favor, ¿cómo te ocurre? La Virgen María, por favor, ella es una mujer, sí, muy querida, pero vamos a darle culto a María, por favor, ni lo sueñes. Ahí es donde empieza el problema. Entonces quiere decir que la iglesia va perdiendo espacio en la verdad. Siempre nos dicen: es que ustedes tienen la verdad. Pues lo único que sabemos que la verdad es Jesucristo, y Él nos posee a nosotros. Él nos posee a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pues los que hacemos parte del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Así de sencillo. Manejando una buena apologética se puede llegar verdaderamente a un verdadero ecumenismo. Si no, no estamos prácticamente caminando por un buen sendero. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, cuando se nos habla de fraternidad, de hermandad, de hacer camino juntos, de amistad social, cosa que yo veo que eso se debe hacer y que hay que trabajar por eso. Bien,
Otra cosa es cuando nuestra iglesia predica a Dios, a Jesucristo hecho hombre, a Dios hecho hombre en Jesucristo, más bien. Entonces, mucha gente dentro del mundo católico y no católico siempre se hace la pregunta, oiga, ¿dónde está la verdad? ¿A qué Dios seguimos? ¿Será que todos los dioses tienen razón y todos los dioses son válidos? ¿Será que Dios ha querido que existan diferentes religiones y por eso pues las permite y las deja evolucionar en su historia? Jesucristo entonces en la cruz, ¿qué fue lo que hizo? O si es lo mismo creer en Alá, ¿no? Y en el profeta Mohammed, que creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, pero que los musulmanes no aceptan a Jesucristo como Hijo de Dios, sino como un profeta más, porque el profeta para ellos es Mohammed. ¿Cómo conciliar eso? Un judío tiene nuestro mismo Dios, Dios Yahvé, pero resulta que ese Dios Yahvé es revelado, ¿no?, por Jesucristo, que es Hijo de Dios, pero los judíos no aceptan eso. Por eso mataron a Cristo Jesús y muchísimos de ellos, Jesucristo prácticamente fue un paria, un falso, un hombre que prácticamente es el hijo del demonio. Entonces, ¿cómo conciliar todo eso? Entonces, Jesucristo es el Salvador del mundo, no es el Salvador del mundo, porque los musulmanes no aceptan a Jesucristo, los judíos no aceptan a Jesucristo, a los budistas les importa muy poquito Jesucristo, ¿no? Los de la India, pues puede ser un profeta, un avatar, un iluminado más de tantos que ellos tienen en su religión. Para el ateo, pues Jesucristo pues, es un personaje mítico, irreal, como hablar de, no sé, de Pinocho, Superman. Entonces, ¿cómo entender todo esto? ¿Qué es lo que la iglesia debe predicar? Y entonces, cuando hoy se nos predica pues más cuestiones de orden social, de orden comunitario, de orden fraternal, pero sin papá. Sin papá. Entonces, vamos a mirar qué es lo que la iglesia enseña. Y si usted ve que en la iglesia están enseñando otra cosa, pues es para que usted se alarme. Y por eso la confusión tal. Yo digo esto, que he sacado de la escritura, yo no me lo voy a inventar. Entonces, obvio, yo voy a ser una persona que estoy faltando a la misericordia de todos aquellos que quieren tener amistad social, tener hermandad, caminar juntos. Voy a ir en contra de eso porque es que predicar esta doctrina es muy antipático hoy en día. Entonces daña procesos de lo que se quiere lograr, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr? Hombre, que existe una gran familia humana global, ¿no? Donde trabajemos por cosas que en realidad ayuden a vivir mejor en este mundo. Entonces, Jesucristo es causa de contradicción y la misma palabra lo dice. Por eso, para no controvertir o contravenir o ir en contra de muchas cosas, entonces no hable de Cristo Jesús. Mire, si usted no habla de Cristo Jesús, es mucho mejor. Hable de Dios, sí, porque aquí todas las religiones tienen dioses, ¿no? Pero no le ocurre hablar de Cristo Jesús. Entonces uno dice, ¿y cómo no voy a hablar? Porque mire lo que enseña la iglesia. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. ¿De quién está hablando? Para que al nombre de Jesús, de ese nombre, Jesús, se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál Padre? El Padre de todos. Nos hablan de un Padre de todos. Pero no quieren hablar del Hijo. Y eso es muy grave. Porque si nos habla de Dios y no del Hijo, entonces uno dice, a ver, ¿se está cumpliendo el mandato de ir a anunciar la buena noticia? Parece ser que ese mandato fue como en determinado contexto y en determinada época, pero ya hoy no se puede hacer eso.
Hoy se tiene que predicar otra cosa. Yo me ciño lo que dice la palabra del Señor. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Hay un nombre que va a estar sobre todo nombre. Va a estar sobre Mohamed, va a estar sobre Abraham, ¿no? Sobre Abraham, ahora que nos hablan mucho de Abraham, ¿no? Que va a estar sobre Buda, sobre Krishna, sobre Lao Tse, sobre Confucio. Ese nombre va a estar sobre todo nombre, ¿no? Para que al nombre de Jesús, ese nombre va a estar sobre todo nombre, y al nombre que es Jesús, se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. ¿A quién se le dobla? A Cristo Jesús. A ese nombre. Y toda lengua, oiga, toda lengua, no dice la lengua a los católicos, ni dice la lengua a los protestantes. No, toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, es decir, Dios, para gloria de Dios Padre, porque Jesús es Dios Hijo, el Espíritu Santo es Dios Espíritu, el Padre es Dios Padre, entonces para gloria de ese Dios Padre. Si no se nos predica eso dentro de la Iglesia Católica, y si no se nos predica eso por parte de los líderes católicos, empiece usted a temblar, porque las cosas entonces no van bien. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.